Social del Personal de Farmacia, el mejor remedio para su salud. Y retomamos acá en Proyecto Federal. Estamos con un empresario PYME, presidente de la CEGERA, Marcelo Fernández, y un economista, licenciado Sergio Boye-Chensen. Sergio, quedó pendiente la pregunta. Yo dije, podés corregirme, dije un monto de deuda externa, pero claro, cada medio dice un monto diferente. Obviamente debe haber una razón por la cual no está todo contabilizado, no está la deuda de las provincias, la deuda de la nación, en dólares, en pesos, la deuda interna, ¿no? Aclararnos un poco. Tiene que ver básicamente con eso. Si vos incorporás la deuda únicamente del sector público, si incorporás el resto, si el sector público federal, si incorporás a las provincias, si dolarizás o no, si tomás nada más que la deuda en dólares o en moneda local. La realidad que en lo que hace endeudamiento, siempre y es efectivamente lo que te estaba contando, que mira el Fondo Monetario, siempre lo tenés que mirar la dinámica de tu proceso de endeudamiento. ¿Para qué te estás endeudando? Bueno, esa fue la pregunta. ¿Dónde está la plata de esta deuda? Ahí está la clave. Digo, yo hablé mucho criticando la obsesión del gobierno por el lado fiscal. Una crítica obvia que le hacen, o que nos hacen cuando hablamos de esta cuestión, es bueno, encima criticás el endeudamiento, si no querés ir por un lado, tenés que ir por otro. Por ese lado, es verdad, uno siempre cuando encara un proyecto hacia adelante, y como en este caso, un proceso de desarrollo y demás, hay que financiarlo. Yo digo, a mí no me preocupa la deuda. Sí me preocupa para qué la estoy usando. Digo, ciertamente si Argentina tiene semejante proceso de desarrollo por delante, que ciertamente este gobierno va en el tren de enfrente, digo, el día que pero la deuda la están usando para pagar. La deuda, a ver, históricamente los mayores saltos que se dieron en la deuda externa argentina a lo largo de las últimas décadas tuvieron que ver con formas neoliberales de Estado, digamos, son con cuestiones de que no se tenía que no había un norte definido de país, cuyo único objetivo central de ordenamiento macroeconómico y ciertamente político era el ajuste fiscal con todo esto lo que conlleva. Tiene que ver con el proceso de mediados de los 70, asociado a la dictadura militar, y la larga década de los 90 entre Menem y de la Rúa. Digo, si uno mira todo ese proceso, terminó. La verdad que no sabía, si no traía el gráfico porque es muy elocuente. Uno ve que todo el proceso de endeudamiento fue como un espejo a lo que fue la fuga de capitales y terminó en el año 2001 por encima de los 140.000 millones de dólares, que, para que la gente entienda, son 14.000 bolsos de López tirados por arriba de la historia argentina, mientras dejamos a casi el 60% de los habitantes de este país por debajo de la línea de pobreza, más de un 25% de indigentes, 22,5% de desempleo y digamos, ciertamente el 30% del stock de pequeña y mediana empresa destruido, digamos, ¿no? En Alemania se destruyó cerca del 40 y pico por ciento en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Digo, en Argentina solamente el 30% en función de seguir un proyecto basado únicamente en el endeudamiento acelerado sin tener en consideración para qué te estabas endeudando y que ciertamente no guardaba relación con tu capacidad de repago. Digo, yo insisto, pensar la Argentina, si nos pusiéramos ahora entre nosotros a definir una agenda de hacia dónde debe ir la Argentina, ciertamente necesitamos endeudamiento. Yo no puedo cargar a una sola generación los enormes desafíos de infraestructura que tiene la Argentina. Pero ciertamente eso va en función de qué país quiero. Cuando vos definís qué país querés, ciertamente tenés que pensar qué sistema tributario va para ese país, si vas a premiar o no la agregación de valor, era lo que planteaba Marcelo, si es para premiar o no el interior del país, qué vas a hacer con las 9 provincias del norte que tienen el doble de pobreza estructural. Digo, es replantear un país que hoy no está en agenda. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias. Pasamos a la otra parte del estudio, Marcelo Fernández. Marcelo, a ver, capacidad ociosa del sector textil. Bueno, están hablando de un 40, 45, 50% de acuerdo a quien lo dé, pero la verdad que es una barbaridad. Ya en esos parámetros, si sea 40, no es que sea poco y si sea 50 no es que sea mucho. Yo es una barbaridad. Disculpa, me voy a criticar. Dije capacidad ociosa, no. A ver, si hay 4 máquinas de coser, ¿cuántas no funcionan? Y 2. Bien, ya, listo, ese es ya el están mensaje. hablando de 2. ¿Quedó claro? Sí, a veces uno utiliza términos técnicos, sí. Y si no, no estás haciendo turnos, vos calculás que antes nosotros prácticamente muchas de las industrias textiles trabajamos 24 horas.
Hoy ya están trabajando 8, 9, digamos. No, o sea que los otros turnos murieron. ¿Llegaste a trabajar 24 horas? Sí, llegaste a trabajar 24 horas en determinados procesos productivos. Y yo estoy hablando de 2010, 2011, 2012. Pensábamos en, digamos, en trabajar 24 horas justamente para atender la demanda interna, porque nosotros teníamos que ser competitivos en cuanto a la producción, porque, a ver, importados hubo siempre productos, pero nosotros podíamos competir y básicamente con un comercio exterior administrado, el desafío nuestro era justamente abastecer al mercado, porque ya que nos protegían, bueno, teníamos que estar en tiempo y forma con la obligación, si no nuestros clientes tocaban pito. Rápidamente debíamos abastecer el mercado. Ahora nos encontramos con que, como decíamos recién, hemos eliminado turnos, pero nos encontramos con aumento de importación, cosa que no tiene ninguna lógica, porque hoy la producción, la importación siempre fue un complemento, lo que nosotros pretendíamos, era que fuera un complemento a la producción nacional. Hoy resulta que es un suplemento. Uno habla de la pesada herencia, y también obviamente seguramente es más para el economista la pregunta, ¿no? Uno habla de una pesada herencia. El año que viene, el 10 de diciembre, asume el mismo o un nuevo presidente. Si asumiese, supongamos, el mismo presidente en una reelección, qué pesada autoherencia le quedaría, ¿no? No, porque realmente, como decía Sergio, si la deuda que se está contrayendo hubiera sido algo, una parte chiquitita, volcada a la producción y el trabajo, bueno, uno encontraría que nos estaríamos haciendo obras de infraestructura para mejorar la logística o para mejorar la distribución de los productos en el mercado interno, pero también estaríamos invirtiendo en tecnología, en nuevos desarrollos, para el sector industrial, que realmente lo necesita, es una realidad. El sector privado también tiene una gran obligación, porque si no pensamos que solamente está en el tema del ejido de lo público y lo privado tenemos que esperar. No, nosotros ahí estamos viendo lo que es una fábrica de zapatos, lo que es producir zapatos. Bueno, los zapateros tendrán que invertir, tendrían que haber invertido muy fuerte en desarrollo de su producción. Y tal vez todavía tenemos una materia pendiente que industrializar mucho más a nuestros sectores. Pero digo, si la agenda va a ser lo económico-financiero en vez de lo laboral y productivo, realmente quienes estamos en esto hemos perdido una batalla. Espero no haber perdido la guerra. Yo siempre lo digo de Cejera y se lo decimos con la CGT, queremos no haber perdido la guerra. Perdimos una batalla. Hoy realmente lo que es las tasas de interés, lo que es el tipo de cambio, la inflación, el dólar, todas las variables de lo que es la economía y lo financiero, cualquier chico en el colegio la sabe hablar. Sí. Ahora le preguntamos de qué vive tu comunidad y no sabe. Entonces, realmente nosotros queremos volver a imponer la agenda del trabajo, la producción, cómo se desarrolla una región, qué es lo que está produciendo, cuáles son sus posibilidades de mayor desarrollo. Ahora, no podemos estar permanente hablando de las 4 o 5 manzanas de la capital federal, donde están los bancos más importantes, donde están las centrales digamos, o terminales de estos sectores financieros, y que lo que es el conurbano bonaerense, La Matanza, San Martín, Florencio Varela, Quilmes, quede totalmente aislado. Me parece que tenemos una gran obligación como sector privado de, como decía, como instituciones, como dos confederaciones que somos con la Confederación General del Trabajo, de volver a imponer la agenda, y para esto convocamos a todos, porque yo sé, Sergio, conozco otros economistas que son muy preocupados por lo que es la producción. Sergio estuvo en la Secretaría de Industria de la provincia de Buenos Aires, en el ministerio, y bueno, permanentemente estaba más preocupado por la producción y nos preguntaba cuánto es la tasa o cómo están colocando, están comprando dólares. No, nos preguntaba, bueno, ¿qué hacemos para el desarrollo? Bueno, ojalá consigamos más economistas que estén pensando en el desarrollo de la producción nacional y no tanto que estén pensando en las tasas de interés o en lo financiero o en los préstamos externos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas señores, gracias. no te vayas, vamos a un pequeño corte y acá en el segundo bloque vamos a hablar de temas importantísimos. Muy bien, seguimos en Proyecto Federal y también, como siempre en nuestros programas, hablamos de salud, prevención, por sobre todas las cosas, y estar bien informados. Para ello, hemos invitado el día de hoy al doctor Mauricio Farés. Él es especialista en neurología de justamente la Fundación Fleni. Vamos a hablar de inteligencia artificial en medicina. ¿De qué se trata justamente este proyecto? ¿Y cuáles son los beneficios? Bienvenido. Ante todo, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Y inteligencia artificial son todos los procesos que antes eran por ahí únicos al ser humano, la capacidad de abstraer, de entender algo y actuar en consecuencia. Hoy tenemos la capacidad de poder programar esa inteligencia y que haga tareas que
a veces son o muy difíciles para el ser humano o muy tediosas. Particularmente en medicina, por ejemplo, el análisis de imágenes, revisar una imagen, mirarlo con el ojo humano, con el tiempo que le podemos dedicar, muchas veces hace que el trabajo sea muy tedioso y por ahí no muy preciso, y en ese sentido las herramientas de inteligencia artificial a los médicos nos pueden dar una mano muy grande, ayudarnos en esa tarea. Así que en ese sentido la inteligencia artificial, con los cambios tecnológicos que hubo, la disponibilidad que hoy tenemos, creemos que va a cambiar un poco la forma en que practicamos la medicina, y desde FLENI, en conjunto con otros actores, estamos tratando de evaluar ese tipo de innovación y tratar de aplicarlo y que sea útil para la salud pública. Uno se remonta escuchando inteligencia artificial a tantas películas o series que ha visto, ¿no? Donde justamente todo esto de la aplicabilidad de la medicina, la evolución y la investigación, bueno, es muy importante, ¿no? Pero desde el punto de vista de la realidad, ojalá pudiese avanzar y dar muchas soluciones o prevenciones, ¿no? Frente a posibles patologías. Y yo creo que estamos en un punto crucial por varias cosas. Primero, que antes pensar en inteligencia artificial implicaba equipos o herramientas súper costosas que solo estaban en algunos centros de Estados Unidos. Hoy cualquier persona, cualquier chico con inquietud y un poco de maña en Internet puede alquilar un servidor súper poderoso y hacer una aplicación muy compleja, con lo cual hoy el costo no es una barrera, se necesita obviamente conocimiento, que hoy por hoy tampoco el conocimiento es una barrera. Uno en YouTube puede ver un video de la Universidad de Stanford de cómo desarrollar aplicaciones de este sentido, y así que eso cambió un montón y hoy es mucho más fácil desarrollar este tipo de iniciativas. Y lo segundo es que antes chocaban con el tema regulatorio. Siempre el ejercicio de la medicina implicó el médico con el paciente. Hoy por hoy, incluso para la legislación de Argentina, dar una recomendación por WhatsApp o por teléfono, que muchas veces uno lo hace con los pacientes, técnicamente no estaría permitido. Entonces hay muchas barreras legales que hoy dificultan la aplicación. Y hace poco la FDA, que es como la agencia regulatoria de medicamentos o de dispositivos médicos, que sería como el ANMAT de Estados Unidos, empezó a probar estos dispositivos para que puedan ser usados por los pacientes sin la necesidad de esta interacción con el médico. Y eso permite, por ejemplo, puntualmente un caso que es el chequeo de la diabetes. La diabetes es un problema global, en Argentina es un gran problema, en Estados Unidos afecta a más de 65 millones de personas, y pretender que un médico evalúe a 65 millones de personas todos los años es imposible para el sistema de salud, es imposible físicamente meter a todas esas personas, y hoy con estas herramientas cualquier persona puede hacerse el estudio le dice si tiene que ir a ver al médico o no, si tiene que hacerse un chequeo. En esas cosas creo que van a cambiar la medicina, sobre todo en países emergentes como el nuestro, con todas las dificultades que sabemos que hay, que a veces los recursos son más limitados, y creemos que este tipo de innovaciones pueden ayudarnos a resolver parte de esos problemas. Mauricio, vamos a desmistificar lo que no es inteligencia artificial. A ver, bien. Pregunta que te hago como médico. Sí. Inteligencia artificial no es que las máquinas van a reemplazar al diagnóstico médico hecho por un médico. Hoy por hoy no. Digamos, reemplazar, no, digamos, buscar esa antinomia no. Yo creo que nunca nos van a reemplazar, pero sí que nos van a ayudar un montón. Va a ayudar. Seguramente. O sea, ven una placa y con la placa puede determinar un diagnóstico. Pero tienen que ir al médico, primero, para que le pida la placa, y segundo, una vez que tenga el diagnóstico, el médico le dice qué tratamiento realizar. Exactamente. Bien. Esta herramienta lo que haría es que el proceso sea mucho más rápido y mucho más preciso. Y también creo que a futuro nos van a ayudar a que hoy por hoy la distribución de los médicos es bastante despareja. Hay muchos médicos en Buenos Aires, pocos médicos en el interior, y muchos pacientes lamentablemente en busca de un diagnóstico viajan a Buenos Aires, pierden días de trabajo, pagan todos los costos de venir hasta acá, y hoy por ahí a futuro esas herramientas pueden permitir que ellos tengan una consulta o un diagnóstico a distancia a través de estos sistemas. ¿En qué etapa está el proyecto? Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto entre FLENI y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA, que se llama Entelay, en el cual empezamos ahora en agosto con la evaluación de esta nueva tecnología. Los próximos 3 meses vamos a estar poniéndola a punto y evaluándola en FLENI, y creemos que hacia fin de año vamos a poder empezar a utilizarla regularmente con los pacientes, dándole a los radiólogos una herramienta más para que puedan hacer su trabajo más cómodos y más preciso.
Ahora, en instante volvemos, ¿te parece? Perfecto. Pasamos a la otra parte del estudio, vamos a retomar un tema que no está relacionado con el abordaje científico de la salud, sí está relacionado con el tema de los trabajadores, pasando acá con esta cámara. Bueno, ¿cómo te va, Marcelo Bartolomé? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estás Gracias. cubriendo, estás yendo a todos los medios, principalmente en representación de los trabajadores de Telam. Vos también, comentamos fuera del aire, sos periodista, tenías también programas de radio, etcétera, etcétera. Bueno, contanos en Telam de los trabajadores despedidos, y para no ser autorreferencial contigo, bueno, mucha gente que eran matrimonios, mucha gente con problemas graves fueron despedidos, inclusive con mucha trayectoria, porque generalmente el ministro de Medios, Hernán Lombardi, dijo que bueno, que faltaba profesionalismo, que faltaba idoneidad. ¿Cuál es tu punto de vista y cuál es tu respuesta a lo que dijo Hernán Lombardi? Lombardi miente de manera sistemática, a sabiendas, lo cual en buena medida es lógico en un gobierno que tiene a la mentira como una herramienta a la que recurre permanentemente. Hubo muchos casos de despidos francamente salvajes, desde matrimonios, porque con tantos años de trabajo muchos compañeros formaron sus parejas, sus familias dentro del ámbito de Telam, fueron despedidos, matrimonios que tienen hijos con alguna patología grave, crónica, a la que tienen que atender de modo permanente, y que al no tener la obra social pierden o discontinúan el tratamiento médico. Compañeros que tienen problemas de salud muy graves. Hay el caso de un par de compañeros que sufrieron infartos hace poco tiempo, uno de ellos operado, obviamente con lo que significa salir de una situación como esa, el cuidado, la ingesta de medicamentos, en fin. Hay un sinnúmero de situaciones muy, muy graves, compañeros con cáncer incluso, que están en tratamiento ambulatorio, pero que bueno, necesitan continuar con ese tratamiento. A Lombardi, a Pousá, a Carpena, a todos los jefes de la agencia Telam no les importó, éramos simplemente un número. Hace cuestión de horas nos enteramos incluso que a muchos compañeros se los despidió porque era barato despedirlos. Al Estado le costaba poca plata. Entonces, los despedimos también. Se ha negado el recurso de amparo o la respuesta a un recurso de amparo a trabajadores que lo presentaron justamente por esa situación de salud. Y se argumentó en algunos casos que como no habían presentado en tiempo y forma, supuestamente, los certificados médicos a la agencia, no lo habían tomado en cuenta. Lo cual no es cierto tampoco, porque todos los trabajadores que tienen algún tipo de problema en ese sentido. Tiene legajos. Presentaron su documentación en el legajo, está en el legajo. Si después de haberla presentado esa documentación no está o desapareció, bueno, eso ya es un problema de la agencia. Y ahora con el fallo de la justicia, ¿qué pasa en esta etapa hasta que el gobierno apele y demás, ¿no? Hasta que... Los fallos que se han conocido hasta ahora no son de ejecución inmediata. El Estado está obligado a apelar los fallos de primera instancia en su contra, pero de todas maneras sientan un precedente jurídico casi equiparable a la jurisprudencia. Este conflicto más temprano o más tarde en el plano legal se va a terminar ganando. No hay sustento de ningún tipo para los despidos, los 357 despidos que perpetraron estos personajes, porque se saltearon todos los mecanismos legales y administrativos previos a tomar una medida de esta naturaleza. ¿Cuánto tiempo puede insumir hasta que esto suceda? Y es un poco una lotería. Yo te diría que en los términos en los que se maneja la justicia en este país, no menos de 2 años. Pero bueno, tampoco lo tomen al pie de la letra porque es una estimación personal. Quizás en el medio ocurran cosas en ese sentido que permitan acortar el plazo procesal. Yo de todos modos creo que en lo jurídico, con más tiempo, con menos tiempo, la razón es de los trabajadores. Pero la resolución del conflicto real, lo que estimamos la mayoría, es que se va a dar en el plano político. Va a tener que haber algún cambio de actitud respecto del gobierno, ya sea a través de Lombardi o de las autoridades de Telam, para abrir lo que estamos pidiendo desde el comienzo, una mesa de negociación, de diálogo, discutir qué tipo de agencia quieren, si es que quieren una agencia de noticias pública,
y en tal caso, ¿para qué la quieren? Disculpame, te voy a pedir, contale a la gente, porque todos no están obligados a saber en qué consiste una agencia de noticias pública. Convengamos, yo te voy tirando, si querés, algunos centros, la pelota picando, en términos futbolísticos, ya que terminó el Mundial y demás. Por ejemplo, diarios de la envergadura de Clarín y de Nación se nutren de mucha información de Telam, ¿es correcto? Tal cual. Bien. A ver, organismos y medios internacionales se nutren de la información de Telam. Tal cual. Sí. Un fotógrafo de Telam fue famoso por una foto que recorrió el mundo cuando Benjamín Menéndez entró a tribunales con un cuchillo, ¿no es cierto? Con un arma. No me acuerdo si era... Atacó a un grupo de personas que lo esperaba a la salida de Canal 13, luego de haber estado en el programa de Bernardo Neustadt. Bueno, o sea que lo tomó un fotógrafo. Fíjense la idoneidad que tiene el equipo periodístico de Telam, ¿no? A ver, contanos un poco más, ¿qué hacen en La agencia Telam no es, como muchos creen, un medio de comunicación. Sí. En realidad lo que es un organismo público, proveedor de servicios y de insumos periodísticos. Sí. Esto es, ningún medio privado, individual, tiene la capacidad, y si la tuviera la utilizaría para otras cosas, de tener corresponsalías en todas las provincias, de tener corresponsalías fijas en determinados puntos del mundo. Washington, Nueva York, Santiago, Montevideo, Roma, Madrid, Londres, menciono a las que me voy acordando. La agencia a su vez está dividida en una serie de áreas temáticas que van siguiendo la información paso a paso, día a día. Hay una cantidad enorme de servicios que van más allá de la fotografía y de los cables, del servicio de texto, con el cual se nutren básicamente los medios gráficos. Ahora, 354 despedidos. 357 despedidos. Previo a todo esto, se tomó gente, ¿no? Sí, entró Vos gente. corregime lo que yo te voy preguntando si me equivoco o no. Se tomó gente. Se despide ahora gente por estas iniciativas que dice Lombardi, adoptar, falta de idoneidad. No, que están ideologizados, disculpame, están ideologizados. Claro, etcétera, etcétera. Ahora, voy a esto que dice Gustavo. El tema de del estar ideologizado, ¿sí? ¿Qué implica? ¿Se despidió gente que tomaron, por ejemplo, en estos últimos tiempos, o que tienen la ideología que tiene el gobierno nacional actualmente? Mira, no lo sé. Honestamente tampoco reparamos en ver la ideología o si había casos de personas que habían ingresado con esta gestión en el conjunto de los despedidos. Mentiría si digo sí o no. Puede que haya, la verdad es que no lo sé, creo que no lo sabe nadie. En general estamos hablando de un conjunto de personas que han sido despedidas, en algunos casos al voleo, porque el argumento de este señor que tenemos en pantalla ahora es que estaban todos muy ideologizados, que había un núcleo duro opositor muy fuerte en determinadas áreas, que somos consecuencia, los 357 despedidos, una consecuencia de la gestión anterior. Francamente es poco claro y poco entendible eso de que quienes fuimos despedidos somos consecuencia de la gestión anterior. Si tienen un problema con la gestión anterior, y se considera que la gestión anterior incurrió en el uso indebido de la agencia Telam, pues entonces que accionen contra quienes estuvieron dirigiendo la agencia en ese momento, y si tienen razón, la justicia se las dará, y si no la tienen, no. Pero con ese argumento banal de arrojar a la calle a 357 personas que tienen, en algunos casos como yo, 7, 8 años de antigüedad, en muchos otros más de 20, con lo cual no tiene nada que ver con la gestión anterior. Personas que han recibido premios a nivel internacional, que son reconocidos a nivel internacional, que tienen una trayectoria detrás que los respalda y que los avala, es una locura, es una locura. Y además, como yo vengo diciendo de modo permanente, no es solamente el conflicto en términos gremiales, esto es un conflicto político porque pone en jaque de una manera violentísima la libertad de prensa y la libertad de expresión. Hoy por la tarde nos enteramos que suspendieron la cuenta de Twitter de un colega, Roberto Navarro, y voltearon su sitio web. Un sitio web que desde hace un mes venía haciendo una denuncia respecto de aportaciones falsas en la campaña de Cambiemos. No es casualidad que ocurran estas cosas, que cierren la agencia Telam, que volteen una cuenta de Twitter y un portal
crítico con el gobierno, que cierren Radio del Plata y que dejen a 40 trabajadores en la calle, lo que está ocurriendo con C5N, donde lo que hay es una embestida durísima contra las autoridades del canal para quedarse con el medio o por lo menos sacarlo de aire, y así con una larga lista de casos que, insisto, no son casualidad y que ponen de manifiesto que a este gobierno le importa absolutamente nada la democracia en términos de libertad de expresión, de libertad de información, de acceso a la información. Por eso nosotros decimos que si callan a Telam, los callan a los ciudadanos argentinos, que van a tener cada vez menos posibilidades de informarse más y mejor de lo que pasa en el país. Muchas gracias, Marcelo, Gracias, muy amable. Bueno, gracias. cerramos con Mauricio Fares. Bueno, hablando de la inteligencia artificial en medicina, es la nueva tendencia. Por ahí va la medicina. Exacto, yo creo que en los próximos, espero que 5 años, no más que eso, ya la estemos usando en todo el país y que sea una gran herramienta más para poder ayudar a los pacientes. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por estar sin tiempo. Gracias, bueno, Luis, Mauricio. Gracias por haber pasó venido. realmente Rapidísimo, muy interesante todo. Interesante el programa. Bueno, señores, nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal. Chau, chau. Chau.